llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Y lléname con tu presencia, con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ay, amar, lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí, llena mi vida, llena mi alma, ven y llena mi ser, lléname, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven, lléname. En los 3 primeros siglos de la era cristiana y concretamente en los primeros años, fueron pocas personas las que dominaron y se instruyeron en el hábito de la lectura y los que dominaron y se instruyeron en el hábito de la escritura. Y es por eso que a lo largo de la humanidad, grandes pensadores y grandes estudiosos le han dedicado muchas horas a estudiar el hábito, a fomentar el hábito de la lectura y fomentar el hábito de la escritura. Y es así como en la actualidad conocemos qué importante es para un buen comunicador que sea un buen lector, que sea un buen escritor. Lo mismo podríamos decir para los políglotas que dominan el idioma de uno u otro país y se pueden comunicar con diferentes personas en su idioma. Sirva esta pequeña información para introducir propiamente el tema. A nombre de COFI, papás, mamás, madrinas, padrinos, de la catequesis de la diócesis de Iztapalapa, empecemos ahora con el tema 8 que nos corresponde y que trata de Hechos de los Apóstoles y de Cartas de Pablo. Estos dos grandes bloques de libros del Nuevo Testamento fueron inspirados también por el Espíritu de Dios. Y es por eso que también a San Pablo y a San Lucas les llamamos escritores sagrados.
Así como en la vez pasada que les hice una presentación sobre lenguajes de la Biblia, les comentaba que hay que tomar en cuenta el contexto histórico, hay que tomar en cuenta la cultura y hay que tomar en cuenta los destinatarios. San Lucas y San Pablo pusieron mucho énfasis en conocer el contexto histórico y en conocer la cultura. En ese tiempo, la cultura dominante y que todavía prevalecía era la cultura helenista. De ahí que el idioma universal que se utilizaba en ese entonces era el idioma griego. Y San Lucas y San Pablo, como buenos personajes y escritores sagrados, también seguramente tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y ser instruidos. Y es por eso que ellos se les considera como grandes pensadores. San Lucas no solamente dominó su idioma de base, sino además dominó el griego. Lo mismo San Pablo, no solamente dominó su idioma de base, sino también dominó el griego. Ambos personajes les llamamos entonces escritores sagrados. La Biblia, al principio en el Nuevo Testamento, ya Lupita Quintero nos hablaba de los 4 evangelios y nos hablaba cómo cada uno de los 4 evangelistas tuvo destinatarios particulares. Recordemos, San Mateo le escribe a los judíos convertidos, San Marcos le escribe a los primeros paganos, San Lucas le escribe a griegos cultos y San Juan le escribe a otros griegos que también se habían convertido. Es por eso que entonces vale la pena hacer énfasis en esto, porque los grandes bloques que a continuación les iré mencionando y les desarrollaré son bloques que se nos sugiere en el texto que nos sirve de fuente, que hagamos énfasis en algunas pautas de lectura. A lo largo de mi presentación les voy a ir mencionando algunas pautas de lectura para que conozcamos y desconozcamos mejor el gran bloque de Hechos de los Apóstoles y el gran bloque de Cartas Paulinas. San Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles y se dice que la obra lucana empieza por el Evangelio que lleva su nombre, de Lucas, y Hechos de los Apóstoles. Y las Cartas Paulinas, escritas por Pablo, que en la historia de la iglesia se reconocen 13, pero que después no todas son de autenticidad paulina. Les comentaré algo en lo sucesivo. Tanto Hechos de los Apóstoles como Cartas Paulinas fueron escritas en un ambiente muy particular. El libro de Hechos de los Apóstoles lo organiza Lucas para describir el inicio de la iglesia a partir de Pentecostés, y fue gracias al Espíritu de Dios que se instituyó este inicio. El libro de Lucas me gustaría mencionarles en forma breve que se divide en 3 grandes segmentos para que lo conozcamos. El principio es el inicio de la iglesia en Jerusalén, y posteriormente la primera expansión, que es a toda Judea, a Samaria y Antioquía, y más después hasta los confines del mundo, al menos del mundo que en ese entonces se conocía, ¿sí? Lo que ahora, el gran bloque geográfico que ahora corresponde a Turquía. Y después, si miramos hacemos un recorrido visual de esa zona de Europa, la península griega y la península itálica o la bota itálica. En la exposición anterior les mencionaba que era importante conocer entonces la cultura, el contexto histórico y los destinatarios. Y también les mencionaba 2 aspectos que vale la pena resaltar: los estilos literarios en los que se escribió el texto sagrado. Decía yo en la exposición anterior que Hechos de los Apóstoles forman parte de un grupo de libros sagrados que son históricos. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles se escribe en un estilo literario narrativo. Cartas Paulinas o Carta de San Pablo están escritos en un estilo epistolar. Acuérdense ustedes que todavía hasta mediados del siglo pasado escribíamos nuestras cartitas y las enviábamos por correo, y el género epistolar o de cartas se han utilizado a lo largo de muchos siglos, y todavía es más, en la actualidad seguimos utilizando el correo, nada más que ahora le llamamos email.
Pero finalmente el correo ha sido el medio a través del cual nosotros nos comunicamos. Bueno, pues las cartas paulinas sirvieron precisamente para que mediante ese género epistolar y que lo utilizó San Pablo dentro del ambiente religioso, fue para comunicar todo su contenido esencialmente didáctico a grandes ciudades como Éfeso, como Roma, como Tesalónica, como Corinto. El gran bloque de los libros Hechos de los Apóstoles escribió más o menos entre el año 80 y 90 después de Cristo, 50 años después del acontecimiento de Pentecostés. Y sin embargo, Lucas tuvo esta atingencia y esta oportunidad de escribir el nacimiento de la iglesia y cómo fue desarrollándose. Los escritos paulinos se escriben en diferentes momentos. Decimos que hay algunos escritos paulinos que se escriben antes de del año 60 y entonces se les llaman protopaulinos y se dice que son propiamente y tiene la autoría de Pablo. Los otros escritos se escriben después del año 70 y se dice que es por algún discípulo de Pablo, pero que sin embargo tiene toda la mentalidad de San Pablo. Su forma de pensar, su forma de sentir, la forma como convivió y cómo vivió esa conversión. Es importante que tengamos esto presente durante el aprendizaje del estudio bíblico, porque una cosa es el momento en que se escribió el libro y otra cosa es el momento histórico que narra. Para repetir, Hechos de los Apóstoles se escribe entre la 80 y 90 y narran el nacimiento de la iglesia, es decir, después del año 30 o el 33 y después de Pentecostés. Las cartas paulinas se escriben entre los años 50 y 60 y San Pablo las escribe para comunidades de grandes ciudades, como se los mencioné hace un ratito. San Pablo tiene la oportunidad de escribir todo esto a raíz de su conversión. Y hay otro grupo de escritos de cartas de Pablo que son después del año 70. Y aquí que decimos entonces que son por un discípulo de Pablo, pero que tienen toda la mentalidad de él. El texto bíblico, recordemos, se compone de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Miren, hagamos un recordatorio a nivel catequético. Los primeros 46 libros del texto bíblico, el Antiguo Testamento, hablan del Padre. Si nosotros queremos conocer al Padre, dirijámonos al Antiguo Testamento. Los 4 evangelios hablan del Hijo, del Señor Jesús. Y a partir de Hechos de los Apóstoles, hablan de la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo. Fíjese qué bonito conocer así, porque cuántas veces no nos habrán preguntado, ¿y cómo conoces a Dios? ¿O de dónde te informas quién es Dios? Pues está el texto sagrado. 46 libros del Antiguo Testamento que nos dan a conocer quién es el Padre. 4 libros, que son los 4 evangelios escritos por 4 evangelistas que nos hablan de quién es el Hijo, Cristo, el centro de nuestra fe, y a partir de Hechos de los Apóstoles hasta Apocalipsis, el gran protagonista. Por eso decimos que el gran protagonista de Hechos de los Apóstoles y después de los otros libros es la acción de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Vamos a recurrir a 2 mapas para que podamos conocer muchísimo más a nivel geográfico esto que les acabo de describir. A continuación van a ver ustedes en el film un mapa, el mapa 1, y que yo voy a tenerlo a la vista para explicarles la expansión del cristianismo. Ustedes ubiquen en el mapa, en el extremo inferior derecho, a Jerusalén, que es donde nace la iglesia, y de ahí con flechitas negras que vean cómo crece la iglesia, primero a toda Judea, luego a Samaria y luego a Antioquía. Sabemos, porque en Hechos de los Apóstoles está escrito, que en Antioquía es la primera vez que en la comunidad de esos creyentes se les llama cristianos. Y después, si siguen ustedes las flechas cafés, van a ver cómo se dirige la evangelización
hacia todo ese gran bloque geográfico que es actualmente Turquía, y luego si hacemos un recorrido visual hacia la izquierda, vamos a ver la península griega, en donde está, fíjense ustedes, Tesalónica, Atenas, Corinto, y más hacia la izquierda, cómo llegamos hacia la bota itálica, donde encontramos a Roma. En la expansión del cristianismo decimos, porque así lo dicen los estudiosos de la historia de la iglesia, que se occidentaliza, que por eso es que de España después se occidentaliza la evangelización hacia nuestro continente americano. Bueno, pero este es tema de otra clase. Y vamos ahora a ver el mapa 2. En el mapa 2, que dice como título, ustedes lo tienen ahí en el film y yo lo tengo aquí a mi vista, dice los viajes misionales del apóstol Pablo. Lo mismo, cómo Pablo hace en sus diferentes viajes recorridos para ir evangelizando. Cómo en algunas ciudades como Éfeso, como Corinto, como Tesalónica les escribe. Y les escribe como para refrendar su doctrina y refrendar este hecho didáctico del principal mensaje es la salvación por el Señor Jesús. San Pablo tiene la oportunidad de hacer estos viajes y es por eso que le decimos que él es el gran misionero. Y por eso decimos que la iglesia es misionera, por llevar el mensaje evangélico a todo el mundo. Voy a ir cerrando mi presentación, estimados papás, mamás, madrinas, padrinos. Les pido de favor que vayan tomando nota, que hagan consideraciones para que después las comentemos. Tanto San Lucas como San Pablo no conocieron directamente al Señor Jesús como sus 12 apóstoles. De los 4 evangelistas que conocemos, Mateo y Juan, sí conocieron a Jesús y se sentaron con él y fueron sus apóstoles. San Lucas y San Pablo no tuvieron la oportunidad de conocer directamente al Señor Jesús. Sin embargo, las fuentes que tuvieron ellos para inspirarse fueron verdaderamente emocionantes. San Lucas, ¿de quién pudo haber tenido mejor fuente que de la misma mamá del Señor Jesús, de nuestra Madre María? Y San Pablo, pues después del encuentro que tiene con el Señor Jesús camino a Damasco. Los 2 evangelistas tienen ese gran mérito y es por eso que yo resalto esa capacidad de ellos para haber escrito lo que nos han transmitido, por supuesto bajo la moción del Espíritu Santo. Todos los grandes escritores, todos los grandes pensadores tienen sabiduría para comunicarse, para escribir, para leer. Sin embargo, lo más importante de nuestra formación es que reconozcamos que todo esto lo tenemos por Dios, por la acción de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Me voy retirando, voy terminando mi plática, queridos hermanos, y les pido de favor que estén pendientes para que en la semana que corra, a partir del lunes, en el horario de 8:30 a 9 de la noche, ustedes vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas, para que podamos ocupar ese espacio que ya lo tenemos asignado para la catequesis de papás y padrinos. Una pregunta que me gustaría que la fueran escribiendo: ¿quiénes son los escritores sagrados? Segunda pregunta: ¿qué libros escribió San Lucas? Tercera pregunta: ¿cuántas cartas escribió San Pablo? Hasta luego, hermanos, buenos días, hasta aquí termino. Muchas gracias.